María Luisa Bombal el libro Casa de Niebla. Segunda parte. 1. No, la felicidad no había llegado a mí por el sendero usual. Pensé acurrucándome en el hombro de Daniel, mientras el carruaje nos internaba cada vez más en la niebla. Tampoco el amor había llegado a través de su presencia natural. Reflexioné después cuando, con tristeza, vi a Daniel alejarse de mí en silencio. Desde el día en que me pidió que me casara con él, desalentaba cualquier demostración amorosa de mi parte, y su mirada torva congelaba en mis labios las palabras apasionadas que brotaban de lo más profundo de mi corazón. Ten paciencia, niña, mucha paciencia, me había dicho mi nana sabiamente en aquel cuarto, donde tía Mercedes, exasperada, me había mantenido hasta el momento de mi boda. Tienes toda la vida por delante para decirle a este muchacho que lo amas. Lo importante es saber cuándo decírselo. Debes saber esperar ese momento. Debes aprender a lograr ese momento. Recuerdo cómo el eco de esas palabras me habían hecho levantar la cabeza, una vez más, en un gesto desafiante. Sí, ganaría el derecho de decirle a Daniel que lo amaba, del mismo modo que como ahora había ganado el derecho de ir con él, hacia la misma casa y el mismo destino. Justo en ese instante el coche dio una violenta sacudida, y los caballos se detuvieron abruptamente, con un relincho que parecía un lamento. ¡Andrés! —llamó Daniel impaciente. Siempre pasa lo mismo, don Daniel. Aquí es donde los caballos se niegan a seguir porque les da miedo acercarse a la laguna en la noche —dijo nuestro joven cochero, dándose vuelta para mirarnos. Tonterías, ¿no te das cuenta de que está oscuro y nada pueden ver? Para colmo se te han olvidado prender los faroles. Andrés saltó del coche detenido mostrando descontento por lo que Daniel acababa de decirle. Me apoyé en la ventanilla. El olor acre y húmedo del bosque y de los lechos en el agua estancada emanaba entre la niebla, ahora tan espesa que no dejaba ver el entorno. Un halo de vapor se había formado alrededor de los dos faroles que el muchacho trataba de encender. Mientras tanto, Daniel se había instalado en el asiento del conductor. Siéntate atrás, ordenó cuando Andrés quiso tomar las riendas. Trata de ser el caballero, ya que eres incapaz de ser cochero. Fustigó a los caballos, que dieron saltos furiosos, salpicando barro con sus cascos. El coche crujía y se mecía, lanzándome de un lado a otro mientras Andrés trataba de sujetarme, hasta que de repente partió. El látigo de Daniel resonaba en la oscuridad y los caballos se internaban en la niebla, en una carrera desenfrenada que me atemorizó. —¡Dios mío! ¿Qué pasa? —grité. —Los caballos —respondió Andrés, en medio del alboroto. Les da miedo acercarse a la laguna de noche y se ponen salvajes si se los obliga a hacerlo. ¿Pero por qué? Por doña Teresa. Durante la noche ella ronda cerca de estas aguas. ¿Teresa? Sí, está buscando el anillo que se quedó enterrado en el lodo de la laguna, cuando ella se ahogó. Cállate, Andrés, no digas cosas absurdas. Y tú, Daniel, por el amor de Dios, deja de maltratar a los caballos. Los árboles de una avenida sumergida en la niebla azotaban el coche con sus ramas invisibles, y de pronto éste se detuvo de manera tan abrupta como había partido. Llegamos, me dijo Daniel. Bájate sola, porque yo tendré que ayudar a este idiota con los caballos. Abrí la puerta y al bajarme, me sumergí hasta los tobillos en las hojas marchitas. Mientras daba unos pasos en la niebla, tratando de ver a mi alrededor, tropecé con un peldaño de piedra. Caminando a tientas en la oscuridad, subí por una escalinata que conducía a lo que me parecía una mole agazapada de la niebla, como si fuera una bestia reclinada. Era la casa, mi casa. Estiré la mano y, emocionada, tanteé la pesada puerta claveteada con remaches de hierro. De improviso, la puerta se abrió sola, haciendo un sonido rechinante. Asustada, me di vuelta para llamar a Daniel, pero al principio de la escalinata ya no estaba el carruaje, como si se hubiera hundido en ese mar de nieblas a mis pies. Una vez más, volví mi rostro hacia la casa. La puerta ahora estaba abierta de par en par, y entre la profunda oscuridad brillaba una lámpara solitaria que me invitaba a entrar. ¿No te das cuenta de que es el castillo mágico del amo del bosque?, me dijo esta imaginación mía, siempre inmersa en ese otro mundo tan distinto. Claro que sí, asentí, dejando de sentir miedo mientras cruzaba el umbral del castillo, para dirigirme hacia esa luz misteriosa. Mis pasos resonaron en el piso de mármol de un salón de techo abovedado,
y tan alto como el de una iglesia. La luz de una lámpara ardía en el primer tramo de una escalera muy amplia, y al fondo se distinguía una lujosa cortina de terciopelo granate. Subí la escalera y abrí la cortina. Frente a mí, una larga galería con grandes tapices colgados de la pared me invitaba a dirigirme hacia la luz de la otra lámpara. Al entrar, el sonido de mis pasos fue apagado por tupidas alfombras. Más allá de la luz, otro salón, luego una escalera de caracol, y de nuevo, otra larga galería de vitrales, que me condujo hasta otra lámpara más. Y olvidando todo lo que había oído acerca de esta extravagante mansión construida en el corazón del bosque, por el capricho de tío Manuel, seguía avanzando curiosa por aquel sendero interminable de lámparas encendidas. Hasta que, finalmente, llegué a una puerta donde ardía la última lámpara. Una enorme habitación de pesado cortinaje, muebles impresionantes y un amplio lecho bajo un abultado dosel. E iluminada por la luz de la última lámpara, en el espejo vi a una mujer joven de grandes ojos oscuros, algo demacrados, y la cabellera despeinada. La miré, y ella me miró a mí. Tímida le sonreí, y su rostro pareció contraerse de dolor. De pronto noté que llevaba un pequeño ramo de azahares, prendido a su vestido tan sencillo como el mío. Y entonces me di cuenta de que esa pobre criatura, mirándome desde el fondo del espejo, era yo misma. «Dios mío», exclamé, preguntándome qué príncipe podría hacer extender sus brazos a su novio vestido arrugado y trenzas polvorientas. Aún me veo en esa habitación corriendo al armario a buscar el hermoso vestido de Teresa que yo mismo había confeccionado. «Ese vestido te pertenece por derecho, también el ajuar completo», me había dicho mi nana, cuando me ayudaba con sus manos reumáticas a empacar mi humilde ropa. «Te has ganado el derecho de ese ajuar con la labor de tus manos e infinitas lágrimas. Debes usarlo sin ningún remordimiento». Recuerdo que nerviosa me saqué el vestido y las botas embarradas para ponerme ese traje azul turquesa y las zapatillas doradas de Teresa. Recuerdo cómo volví a sentarme frente al espejo y cómo deshice mis trenzas y cepillé mis cabellos oscuros con el mismo cepillo de plata con el que ella debió haberse cepillado los suyos. Y fue desde la profundidad del mismo espejo, donde se había reflejado su imagen en la noche de bodas, que vi a Daniel, acarreando mi viejo y pequeño baúl, que tanto me avergonzaba. No, nunca olvidaría su sobresalto al verme y esa mirada intensa que me envolvió mientras permanecía de pie en el umbral, pálido y silencioso. Todavía recuerdo la extraña inquietud que me hizo dejar el cepillo de Teresa en el tocador y darme vuelta hacia él, ahora acercándose a mí con una mirada consternada. No debía hacerlo, pensé temerosa. ¿Cómo pude atreverme? ¿Y por qué mi nana me dio ese consejo? Pero, contrario a lo que esperaba, una vez cerca, Daniel cerró los ojos y con sus manos tensas acarició lentamente mis cabellos largos y sueltos, los encajes que adornaban el escote del vestido. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Conmovida empecé a pronunciar palabras de amor, cuando, de pronto, él me alzó de los hombros y me acercó a su pecho. «Teresa», murmuró, presionando sus labios en los míos. Lo que sucedió después fue la experiencia más trágica que una mujer enamorada puede tener en su vida. No quiero describir esa extraña noche de bodas, en que conocí la pasión a través de la agonía de un marido buscando en mí el recuerdo de otra mujer. No puedo describir el tormento de sentir que me abrazaba, buscando el fantasma de una mujer muerta. El tormento de oír su voz angustiada, susurrándome al oído las frases apasionadas que pertenecían a Teresa. No puedo. Todo lo que puedo decir es que al amanecer de esa noche, ya lejana, me encontré tendida junto a Daniel, con los ojos muy abiertos, inmóvil, destrozada, indiferente al peso de su cabeza dormida sobre mi hombro. 2. «Buenos días, señora». Desperté sobresaltada, después de un largo letargo. Daniel ya no estaba a mi lado en el lecho. «Le ruego me disculpe, señora, pero don Daniel nos ordenó que la despertáramos a esta hora». «¿Dónde está Daniel?» «En los aserraderos, como siempre, y no volverá hasta tarde la noche. Nos pidió que se lo dijéramos». «Gracias». «Amanda, señora. Mi nombre es Amanda». «Y el mío, Clara, señora». «Clara Amanda».
Entonces no sabía el papel que jugarían en mi vida. Las miré notando sus cinturas ágiles, sus largas trenzas negras y los ojos almendrados, de tono verdoso, todos rasgos tan típicos de los campesinos del sur, y les sonreí con simpatía mientras las dos hablaban al mismo tiempo. Somos las vecinas de don Daniel, vivimos al otro lado de la laguna, y durante estos últimos 3 años hemos sido criadas de la casa. Serena, nuestra hermana menor, también era, pero como se va a casar, ya no trabaja más aquí. ¿Así es que Serena está comprometida? Pregunté solo por el placer de repetir el hermoso nombre de su hermana. Mi pregunta, sin embargo, inició entre nosotras un flujo de confianza y amistad. Sí, Serena está comprometida y haciendo planes para casarse a fines de invierno. Se casará con alguien de la ciudad, un carpintero, buen mozo y de buena situación, con decirle que ya tiene su propio taller. Imagínase que le pidió que se casara con él, el mismo día en que la conoció. Y en cuanto la oyó tocar la guitarra y cantar. Sí, porque como usted verá, Serena canta y toca la guitarra mejor que cualquiera en estos lugares. Sí, la gente viene desde bien lejos nada más que para escucharla. Vaya, me encantaría escucharla a mí también, dije en un tono alegre, que les agradó. Les pediremos que venga y cante especialmente para usted, señora. Espléndido. ¿Creen que podría venir hoy? Sí, señora, aunque está muy ocupada preparando su ajuar. Seguro que no es tan lista con la aguja como lo es con la guitarra. Dígale que si viene a cantar, yo me encargo de su ajuar. Sí, así lo haremos. Yo sé coser muy bien, así que es que díganle que vengan hoy mismo. Y todo sucedió como en los cuentos. Me convertí en la dama del castillo, fui la esposa del guerrero ausente, bordando en el salón rodeada por mis doncellas. Una mujer noble y solitaria que combatía su angustia en el largo invierno al ritmo de una melodía y el afán puesto en los pétalos de rosa que su aguja diseñaba. Amanda, Clara, Serena y su guitarra, y aquellas largas tardes dedicadas al ajuar, se convirtieron en el recinto que me construí para estar a salvo del dolor y la niebla. La niebla se aferraba con mi hiedra a la casa, se extendía perezosa sobre los prados descuidados de aquel inmenso parque construido en el corazón mismo del bosque. Lo invadía todo con su vaho movedizo y extendía un enorme anillo de vapor sobre la laguna donde Teresa se había ahogado. Aquella niebla, todavía puedo verla, esa primera mañana, rodeando los juncos, flotando sobre las aguas grises y estancadas de aquella orilla a la cual me había arrastrado una fuerza misteriosa. ¿Andrés? ¿Eres tú? Grité cuando vi un bote deslizarse muy cerca de donde yo estaba. Sí, señora. Con un rápido movimiento de los remos, detuvo el bote frente a mí. ¿No le gustaría venir conmigo a las islas? Preguntó en un tono tímido. ¿Qué islas? No se pueden ver desde aquí por culpa de la niebla, pero hay 2 en el centro de la laguna. Están llenos de nidos de patos, y también llegan bien seguidos los flamencos. Era cierto. Había 2 islas en el medio de la laguna, pero en el cielo estaba enterrado el anillo de oro que Teresa buscaba vagando entre las aguas como una ondina herida por un rayo de luna. No tenga miedo, señora, me dijo Andrés como si estuviera leyendo mis pensamientos. Es solo cuando llega la noche que ella viene en busca de su anillo. Pregúntale a mi hermana y verá que estoy diciendo la verdad. Sus ojos verdosos, como los de Amanda, Clara y Serena, fueron tan convincentes que salté al bote, sin querer defraudarlo en su deseo de compañía. Aquella laguna. El miedo parecía flotar en ella igual que la niebla. Una inquietud me dominaba más y más, mientras el bote avanzaba por esas aguas tan espesas y silenciosas como la lava ardiente. Regresemos, estaba a punto de decir, cuando de pronto, entre la niebla y muy cerca de nosotros, se oyó un grito salvaje y lastimero. Nos miramos un momento sin movernos, petrificados por el temor. Era una gaviota, susurró Andrés. ¿Una gaviota? Tan lejos del océano, murmuré entre dientes. Por un segundo, él siguió mirándome y después, inclinándose sobre los remos, empezó a deslizarme a prisa hacia la orilla. 3. Andrés había dicho la verdad. Sus hermanas no tenían miedo de pasar por la laguna en la mañana, y alegres, toda la tarde cosían conmigo el ajuar de la prometida.
Pero 1 hora antes de que oscureciera, Clara se levantaba para dejar la comida fría que Daniel y yo nos servíamos más tarde. Amanda subía las escaleras para preparar el dormitorio y encender todas aquellas lámparas que me habían guiado la noche de mi llegada. Entretanto, Serena guardaba su guitarra y todos los materiales de costura desparramados sobre la mesa, mientras esperaba a sus 2 hermanas para regresar, antes de que se hiciera de noche, a su casa al otro lado de la laguna. Porque era solo la noche, cuando Teresa deambulaba por las aguas, y ellas tenían miedo de encontrarse con esa ánima sufriente. Amanda, Clara, Serena. Muchas veces traté de inducirles a hablar de su desventurada señora, pero cada vez que mencioné su nombre, bajaron la cabeza y siguieron cosiendo en un silencio obstinado. Sin embargo, una tarde en que Serena se preparaba para guardar su guitarra, tañó en su instrumento 2 o 3 últimos acordes tan hermosos que me hicieron preguntarle qué melodía era aquella. Una canción que le gustaba mucho a doña Teresa, respondió pronunciando por primera vez el nombre de mi prima. Cántamela a mí. No, es demasiado triste. No importa, a mí me gustan las canciones tristes. Le cantaré solo la primera estrofa, consintió Serena, echando una mirada nerviosa a la puerta y la escala de mármol, tal vez asustada de ver aparecer a sus hermanas. Después de volver a tocar los sombríos acordes que tanto me habían gustado, elevó su voz en un trino que era también un lamento. Aguas abajo, boga una niña, boga diciendo, se va mi amor, adiós, adiós, se fue su amor, adiós, adiós, se fue su amor. Al llegar al estribillo enmudeció. Canta ahora la segunda estrofa, Serena. No era yo quien lo pedía, era Clara de pie en el umbral y una extraña palidez en su rostro, y Serena le obedeció anhelante. Aguas abajo, boga una niña, boga gimiendo, adiós vivir, adiós, adiós dice al vivir, adiós, adiós, dice al vivir. La voz de Serena se prolongó en un suspiro, y después de mirarme a los ojos, dijo en un susurro, y ahora viene la tercera estrofa. Escucha, señora. Aguas abajo. Empezaba a cantar cuando la interrumpió un grito lleno de temor. No, ordenó Amanda, bajando deprisa la escalera. No la cantes, Serena. Ya te dije que no debes hacerlo. Y tú, Clara, ¿cómo te atreves? Dios las castigará. Dios nos castigará a todas. ¿Pero por qué? Exclamé. Tratando de calmarse, Amanda respondió con una voz extraña y temblorosa. Esa canción es demasiado triste, señora, y además ya es hora de irnos. Clara, Serena, vámonos, ordenó. Y bajando la cabeza, las 2 hermanas menores la siguieron, sin osar darse vuelta, para desearme buenas noches. Se fueron, y de nuevo, como en tantos otros atardeceres, me quedé inquieta y acongojada en ese enorme salón de bóvedas altísimas que ya se sumían en la oscuridad. Era en ese instante el atardecer, cuando la niebla, sabiéndome indefensa, iniciaba su silencioso y maligno asedio. En vano, trataba de ignorar que afuera se hacía cada vez más densa, hasta cubrir la noche con su esencia, tan impalpable como el aire, tan escurridiza como el agua, y sin embargo, capaz de devorar imágenes y sonidos como si fuera la misma muerte. Y era en vano que pisaba fuerte sobre el piso de mármol del salón, con la intención de perturbar el silencio de ese alto techo abovedado. También en vano trataba de reavivar la débil llama de la chimenea, con sus leños siempre húmedos. La niebla. Podía sentir que cercaba la casa con astucia, hasta invadirla completamente, haciendo de mí su presa. Entonces me daban ganas de romper el silencio con un grito. Abría la boca para lanzar ese grito que venía de lo más profundo de mi ser, pero siempre se quedaba apresada en mi garganta. Daniel, lo llamaba sollozando, y muchas veces mi llamado tenía una respuesta, el tintineo de sus espuelas en los peldaños de la escalinata. Corrí a abrir la puerta maciza y aprisa la cerrada tras Daniel para no enfrentar la niebla allá afuera, y empinándome le daba un beso amoroso en la mejilla que mi marido recibía indiferente. Me sentía feliz. Todo lo que necesitaba era su presencia y la mirada de sus ojos castaños, sin quererlo acariciadores, y esa sonrisa ausente que iluminaba su rostro cuando le ayudaba a quitarse la manta o le servía la cena.
Ahí se parecía a uno de los príncipes de esos cuentos que tanto me gustaban cuando era niña. ¿Por qué me estabas llamando? Porque quería que volvieras. Pero si hubiera estado lejos, de nada te habría servido llamarme. Sí, pero gracias a Dios que no estabas tan lejos. Vamos, admite que todavía sientes miedo en la noche, como cuando eras niña. Ya veo que sigues siendo la misma miedosa de siempre. Eso no es cierto. Nunca cuando niña tuve susto. En cambio ahora reconozco que tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De toda esta niebla y el silencio que nos rodea. ¿Qué silencio? No existe el silencio. Si pusieras atención, podrías oír tantas cosas en medio del silencio. Dame la mano, cierra los ojos y trata de oír conmigo. Me está apretando la mano, suéltame. Escucha conmigo. ¿Oyes el sonido del reloj? Pero si no hay reloj en esta casa, Daniel. El de bronce en el salón verde ya no funciona. Claro que hay un reloj en esta casa. En todo lugar del mundo existe un reloj emitiendo su sonido implacable, que hace que todo cambie y se vaya desintegrando. Escucha cómo esta casa se derrumba, un pequeño milímetro más bajo el sonido del reloj. Y sucedió que, sin quererlo, empecé a oír ese ritmo destructivo, ese compás oculto en el centro mismo de la vida. Tic-tac, podía oír allá en la torre abandonada, cómo los libros de la enorme biblioteca envejecían, sus páginas tornándose cada vez más amarillentas hasta quedar destruidos y caer en hileras, uno tras otro, hechos polvo. Tic-tac, también podía oír cómo los suntuosos tapices, bajo el sonido de cada segundo, estaban siendo destejidos por el moho, mientras las larvas de las termitas avanzaban un pequeño trecho más, por la madera de los muebles y los paneles tallados. Tic-tac, oía cómo los ladrillos viejos de las cansadas paredes seguían desprendiéndose mientras la pintura se descascaraba. Sí, al ritmo del reloj podía oír cómo esta elegante y sombría mansión, construida por el capricho de mi tío Manuel, se deterioraba lentamente para desmoronarse y retornar al cieno de la tierra y al pasado. No, Daniel, no debemos permitir que esta casa que tío Manuel amara tanto se destruya. Deberíamos contratar a unos hombres para que la refaccionen. ¿Qué me importa esta casa? Hay un solo lugar en el mundo donde me gustaría que cesara para siempre la labor del reloj. Allí, en el fondo de la cripta donde está enterrada Teresa. Tic-tac. ¿Oyes cómo está golpeando su ataúd? ¿Puedes oír cómo sus huesos se desintegran cada vez más? Mi pobre Daniel. Tic-tac. Puedes oír sus dedos rodando en el hueco de su pecho, ahora convertido en cenizas. Tic-tac. Detente el reloj de una vez. Déjame siquiera ese puñado de cenizas, esa mínima prueba terrenal que una vez tuve una esposa a quien tanto amaba. Dios mío, no tengo palabras para explicar el miedo y la compasión que me producía el dolor de Daniel. Solo puedo decir que, durante esas largas y espantosas noches, compartí su sufrimiento hasta que ambos exhaustos nos íbamos a nuestro lecho de tristeza. No obstante, mientras él se sumía a ese abismo oscuro tratando de sacar fuerzas para seguir sufriendo, yo, desde aquel pozo al que solía escapar en mis sueños, veía aparecer una enorme serpiente, lanzando el vaho venenoso de su aliento. La niebla ahora instalada en el centro mismo de mi ser, como el reloj implacable en el corazón de Daniel. Podía sentir la niebla agazapada dentro de mí, y cercándome también desde afuera, para deslizarse dentro de la casa, empañando los espejos, extinguiendo cada matiz, ocultando los objetos hasta invadir todas las habitaciones, una tras otra. Entonces despertaba al lado de Daniel, ya dormido, y me quedaba en velo el resto de la noche, agotada, fría, desposeída de todo deseo, tanto del deseo de vivir como del deseo de morir. 4. Sucedió una mañana que jamás olvidaré. Voces, risas, ruidos inusuales interrumpieron mi sueño, y desperté con una sensación de alegría al ver que la luz del sol empezaba a penetrar la niebla. Aunque el cielo aún estaba gris, noté un bemol entusiasta en la voz de Amanda. «Despierta, señora, levántase ahora mismo». «¿Qué pasa? Dime qué está pasando». «Abajo está la condesa. Salga de inmediato al balcón, señora, para que alcance a verla». «No, salga a la terraza donde podrá verla mejor», se apresuró a decir Clara, que entraba corriendo a la habitación. «Viene con una gran comitiva, carruajes, muy hermosos, llenos de empleados, perros de caza,
cocheros, lacayos. De verdad que viaja como una reina. Apúrese para que pueda verlos. Todavía me veo corriendo descalza por los pasillos, precedida por Clara, de respiración agitada, y Amanda ayudándome a ponerme la bata. La condesa, allí está la hermana de Daniel. Por fin vería a esta joven alegre y caprichosa que Daniel me había prohibido nombrar, y cuyo retrato había intentado encontrar en la casa y en la memoria de las 3 criadas. Serena ya estaba en la terraza, observando nos explicó. Don Daniel le está negando a la condesa el paso por la hacienda, para ir a su residencia de casa. Miré ansiosa el espectáculo que se estaba desarrollando frente a la entrada principal. Los elegantes carruajes, los perros y lacayos que Clara había descrito estaban a los pies de la escalinata, en un torbellino de ladridos, pasos y gritos. En medio de la escalinata y de pie frente a Daniel, se veía una hermosa y esbelta mujer, que en ese momento estaba extendiendo el ruedo de su falda, de equitación, con una majestuosidad increíble, a pesar de tener una estatura pequeña. La hermana de Daniel, en cuanto la vi, sentí afecto por ella. Allí estaba, en medio de la escalinata, discutiendo como una ardilla vivaz con Daniel y su temperamento hosco. ¿Entonces es esta tu última palabra? Definitivamente, y te sugiero que abras un nuevo camino en el bosque, si todavía tienes ganas de llevar tu circo a tu residencia, porque no te permitiré pasar por aquí, mi querida María. Mariana, si tienes la bondad. Yo solo te conozco por el sencillo nombre de María, y no se te olvide que este era el nombre de tu madre. Solamente le he agregado el aún más sencillo Ana, que fue el nombre de nuestra abuela, en caso de que lo hayas olvidado. Te estás volviendo bastante lista desde que te convertiste en la condesa de... Diablos, ni siquiera me acuerdo de qué. De Nevers. Soy la condesa de Nevers. Me imagino que resulta un nombre difícil para un hombre de campo como tú, hermanito, aunque lo has visto escrito varias veces en los papeles que le pediste a mi marido, que firmara cuando usurpaste mis tierras, por las cuales te pagué 3 veces su valor. Es esto lo que debes decir, y ese es el dinero que ahora te dedicas a despilfarrar, en caprichos y tonterías. Prefiero 1000 veces gastar el dinero en lo que tú llamas caprichos y tonterías antes que ahorrarlo para vivir entre murciélagos y mujeres cautivas. ¿Qué? Repite lo que acabas de decir. Ya no me acuerdo. Terminemos con todo esto, Daniel. ¿Me vas a prestar la llave de los candados de tus tranqueras o me vas a forzar a hacer un desvío por caminos que destrozarán mis nervios y mis costosos carruajes? ¿Tengo que repetirte por 100ª vez que no debes usar nada que a mí me pertenezca? Escucha, Daniel, si te dijera que esta es la última vez que pienso pisar tus malditos caminos, ¿me prestarías las llaves? ¿Y por qué sería la última vez? Porque creo que ya no necesito esta casa. La venderé. Te la venderé a ti. ¿Estás hablando en serio? Exclamó Daniel, con una codicia que se hizo evidente en su voz ronca y algo ansiosa. Claro que sí. ¿Entonces me dejas pasar? Si me prometes que volverás mañana para decir las cláusulas del contrato de venta, respondió, haciendo sonar las llaves frente a los ojos de ella, que las atrapó al vuelo. Volveré mañana, prometió bajando a prisa hasta el primer peldaño, donde un mozo le ayudó a montar su brioso caballo pardo. A menos que cambie de idea, agregó haciendo un gesto altivo a su hermano de pie, en lo alto de la escalinata. Fue en ese momento cuando pude ver los ojos traviesos, su linda nariz respingada, y sus rizos de un color caoba rojizo, revoloteando bajo un sombrero de terciopelo negro. Y luego oí su sonrisa, una sonrisa que parecía sembrar alegres campanillas en el aire, mientras desaparecía la niebla, seguida de cerca por su alegre comitiva. 5. Por alguna razón mi encantadora cuñada cambió de parecer, pues contrariando mis expectativas, no regresó al otro día, ni al siguiente, ni... Pero el recuerdo de su deslumbrante paso por la casa, y el saber que ella estaba allí, tan cerca, llevando esa vida deslumbrante, que Daniel tanto le reprochaba, me producía una insólita sensación de alegría. Y mientras Amanda, Clara y Serena cosían conmigo, nuestra conversación era ahora más animada, gracias a este nuevo y emocionante tema, la condesa de Nevers. Ha cambiado mucho. María no era tan linda cuando éramos chicas y jugábamos aquí en la hacienda. Pensar que ahora es toda una condesa, seguro que no se dignaría dirigirnos la palabra, si nos volviera a ver. ¿Por qué no? Nunca fue orgullosa. Es verdad, le gustaba divertirse y era demasiado alegre para andar con orgullos. Dice que hay mucha diversión en su casa,
y al parecer en la noche se prenden todas las luces y las fiestas duran hasta muy tarde. Uno de los invitados o la condesa misma toca el piano. ¿Por qué dejan de hablar cuando entro yo? Pero si no estábamos conversando, Daniel, solo nos dedicábamos a coser. Claro que estaban conversando. ¿De qué hablaban? Bueno, la verdad es que estábamos hablando de alguien que tú nos tienes prohibido mencionar. El rostro de Daniel enrojeció. Lo que yo pensaba, rezongó, justo lo que yo pensaba. Y la ira que no había podido descargar en su hermana cayó sobre nuestras inocentes cabezas, en una avalancha de recriminaciones, y la estricta advertencia de que jamás nos atreviéramos a tener contacto con aquella mujer indigna, que había venido a divertirse mientras su esposo andaba en otra parte. Sin embargo, mientras oía sus exclamaciones y amenazas, me di cuenta de que sus gritos ya no me causaban miedo. La risa de Mariana parecía estar todavía resonando alegremente en mi corazón, y me sentía ansiosa, como a la espera de una felicidad imprevista. 6. Mariana estaba tan deseosa de volver a verla, aunque fuera desde lejos, que una tarde me interné en el bosque hasta llegar a la amplia arboleda que rodeaba su casa. La niebla envolvía el follaje de los árboles, espesándose las zarzas y arrastrándose por el suelo, sobre las hojas muertas. Y caminé a través de la niebla. Caminé hasta que oí cascos de caballo y el eco de una risa que hubiera reconocido en cualquier lugar. Estaba tratando de ocultarme tras los helechos, para poder ver sin ser vista, cuando, de pronto, oí un crujido de ramas y apareció un par de galgos a punto de atacarme. No sé cómo logré salir de allí tan ligera como un ciervo, cruzando entre los árboles y la niebla, y como si realmente hubiera sido un ciervo, los perros siguieron mis huellas bajo las órdenes de los jinetes, quienes, sin duda, pensaban que se trataba de un animal de caza. Y yo seguía corriendo por el bosque, presa del pánico, sin aliento, queriendo gritar, queriendo detenerme, incapaz de vencer ese miedo sin sentido que me forzaba a huir. El enorme tronco de un árbol caído obstruyó mi camino. Lo subí y cuando llena de pánico intenté saltar al otro lado. Caí entre las zarzas. 2, 3, 4 galgos me acercaron. Sentí sus narices en mis cabellos, en mi ropa y cerré los ojos aterrorizada. Pero inusitadamente me rodeaban solícitos y amigables. Continuo alargaba una mano para acariciarlos, cuando sentí que los jinetes se detenían al otro lado del tronco. Oí a uno desmontar, pasarlo de un salto y luego lo vi inclinado sobre mi lecho de zarzas. Era un hombre moreno, alto y esbelto. Me miró en silencio por un rato. Debo haberme visto extraña con mi rostro pálido, despeinada, cubierta de barro y los perros saltando junto a mí. —¿Qué es, Landa? —gritó una voz impaciente desde el otro lado del tronco. —Un ciervo, por supuesto —respondió dándose vuelta para ayudar a subir el tronco a quien le acababa de hacer la pregunta. Y allí estaba Mariana, quien también me miró en silencio. —Claro que sí, un ciervo —dijo por fin, y pude oír el alegre tintineo de su risa, revoloteando a mi alrededor. Se estaba burlando de mí, como lo había hecho con Daniel. Esto me hirió tanto que, tragándome las lágrimas e hiriendo la cabeza, afirmé: No, no soy un ciervo, me llamo Helga, y por si no lo sabes, soy la esposa de tu hermano. Un nuevo silencio, después un grito de alegre sorpresa, y allí estaba Mariana junto a mí. —Helga, pero por supuesto, no puede ser otra que Helga. ¿Te das cuenta qué maravilloso, Landa? Déjame presentarte a mi cuñada, de quien hablábamos el otro día, la hija de la danesa y el apuesto Enrique del Río, quien murió de amor por ella. Tú ya conoces la historia. Sí, creo que esta muchacha se ha hecho daño. Parece que me he torcido el tobillo, murmuré avergonzada, después de intentar ponerme de pie. Pobrecita, ¿pero por qué te pusiste a correr? Y nosotros alimentábamos a los perros creyendo que se trataba de algún animal. Es que estaba muy asustada, susurré mirando a Mariana con admiración. Me estaba tratando como una amiga, y esto me hacía sentir alegría y un cierto orgullo. Y tus ojos se veían tan hermosos, como los de un ciervo corriendo por una pradera. La verdad es que se parece a un ciervo, ¿no crees, Landa? La misma suavidad, la misma gracia. Pero lo que no puedo entender es cómo una criatura tan exquisita pudo casarse con un hombre como Daniel. Dios mío, Daniel, me tiene prohibido. ¿Y cómo podría regresar sola a casa? Me lamenté abatida.
¿Te prohibió que me vieras? Exclamó Mariana leyendo mi pensamiento. Bueno, con gusto te llevaré de vuelta a tu casa. Mi querido hermano debería cuidarte más. Landa, tú lleva a Helga en la parte delantera de tu montura y sígueme a la torre de esa barba azul. No tengas miedo, Helga. En realidad ya no tenía miedo. Habría seguido hasta el fin del mundo a esa mujer fascinante y traviesa que, luego de haber reunido a sus perros, nos guiaba a través del bosque. El brazo de ese hombre desconocido me sujetaba firme por la cintura, mientras el ritmo del caballo me empujaba contra su pecho. Un suave calor parecía irradiar de él. De vez en cuando miraba por sobre mi hombro para alcanzar a ver su rostro, de facciones muy finas. Sus ojos grises brillaban como estrellas entre sus pestañas oscuras y me envolvían con una mirada tan cálida como una caricia. Me asumía una sensación de bienestar y en el deseo de permanecer para siempre apoyada en su pecho y sostenida por esos brazos que no herían. Fue solo después que llegamos a la casa y él me dejó a los pies de la escalinata, que comprendí que ese bienestar correspondía a la felicidad. Sí, había sido feliz en los brazos de un desconocido. Este descubrimiento me sorprendió tanto que la llegada de Daniel y la descortesía con que saluda a Mariana casi no me afectaron. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperándote para que me dé las gracias por haber traído de vuelta a tu esposa, a quien encontramos casi muerta en el bosque. Preferiría agradecer que te vayas de mi casa lo antes posible, tú y tu amigo. Hizo un gesto, avergonzada. Sin embargo, Landa parecía tan entretenido como Mariana por la completa falta de modales de Daniel. Tal vez te gustaría que nos quedáramos a cenar, inquirió Mariana riendo. Así es, replicó Daniel impasible. Dada tu generosidad, soy yo la que te invita a cenar mañana en mi casa con tu encantadora esposa. Nunca llevaré a mi esposa a la casa de una mujer casada que se divierte mientras su esposo no está. Bueno, tráela al pueblo entonces. En 2 semanas más daré un gran baile. Será una estupenda oportunidad para mostrarle al mundo la linda cuñada que me has presentado con tanta gentileza. Tu cuñada no tiene vestido de baile y ya no sabe bailar, dijo Daniel en un tono de mofa. Yo le prestaré mi vestido más hermoso y ella bailará con otros hombres y no con su marido, como es la costumbre en los bailes. ¿Y podría decirme qué hacen los maridos según esta costumbre, mientras sus esposas bailan con otros hombres? No sabría decirte, declaró Mariana y sus ojos brillaron en una perturbadora mirada maliciosa. Pero lo que tú puedes hacer mientras ella baila es finiquitar con mi esposo, que ya estará de regreso, los detalles de la venta. Daniel hizo un gesto brusco y luego preguntó exaltado: ¿por qué tengo que ir a un baile para cerrar ese contrato? Porque en este mismo momento he decidido no venderte la casa, a menos que lleves a Helga a mi baile. Eso significa que te quedarás nomás con tu casa, mi querida María, replicó Daniel enojado. Así será, entonces, pero te advierto que en el futuro usaré tus caminos para ir y venir con mis perros, mis amigos y los carruajes, las veces que yo quiera. Y yo te advierto que, de ahora en adelante, dispararé con mi escopeta a todo el que cruce mis tierras sin permiso. ¿No te parece más agradable ir a un baile en vez de pasar el resto de tus días en la cárcel? Fuera de aquí, María, antes de que cambie de parecer y te eche yo mismo. Está bien, pero no te olvides de que será un verdadero placer tenerte en el baile. En 2 semanas más, los estaré esperando. Y te quedarás esperando hasta que el infierno se congele. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte.